Para acabar con la introducción a Tinkercad vamos a utilizar elementos interactivos. Es por ello que debes montar este circuito con una pila de 3 voltios, un pulsador, un potenciómetro, una fotorresistencia OLEDR, resistencias de 330 ohmios y un LED RGB. Es un LED que contiene dentro de sí 3 uniones PN con distintos colores, de forma que podemos obtener combinación de ellos dependiendo de cómo iluminamos el rojo, el verde o el azul, que es en lo que se basa toda la tecnología de televisión y de pantallas que tenemos hoy en día. Monta este circuito y con él lo que vamos a conseguir es cuando apretamos el pulsador que está conectado al terminal rojo del LED RGB, se va a encender este LED de ese color. El terminal de potenciómetro está asociado al azul, por lo tanto vemos que conforme acercamos el potenciómetro a 0 está conectado al azul. Conforme lo acercamos a 0 el LED adquiere un color azul y la combinación del rojo y azul da este color morado o rosa. Finalmente, la fotorresistencia es una resistencia que varía con la luz que hay en el ambiente. A más luz, menos resistencia y está conectado al terminal verde. Por lo tanto, se ilumina el color verde y podemos obtener la combinación de todos los colores. En este caso, pues da este color. Ahora bien, ¿cómo hemos sabido cómo hemos conectado cada una de las cosas como toca? Porque aquí es relativamente sencillo, está el cátodo, rojo, azul, verde. Y en el caso de tener que montarlo físicamente, hubiéramos podido alimentar cada uno de los pines para ver el color. Pero la resistencia, o el potenciómetro, o cuál de los 4 pines conecta entre sí. Para ello, lo que hacemos es, nos llevamos el pulsador. Hay veces que con mirar la hoja de datos es suficiente, pero cuando son elementos así sencillos podemos poner el multímetro en modo ómetro y conectarlo a los distintos terminales. Podemos observar que tal y como lo teníamos conectado, aquí aparece en alta impedancia y cuando pulsamos aparece en 0 ohmios. Sin embargo, si conectamos con los otros dos, el terminal 2A con el 2B, está permanentemente en cortocircuito. Así es como podemos saber que el pulsador se conecta de una forma o de otra. De la misma forma con el potenciómetro. Está conectado entre estos dos terminales, de forma que si ponemos el multímetro en modo ómetro, podemos ver que aquí tenemos 250 ohmios y aquí tenemos 0. Creo que no estaba entre estos dos terminales, estaba entre los otros dos. Exactamente. ¿Y cómo funciona el otro terminal? Muy sencillo, lo podemos probar también. Vamos a conectar los bornes y de esta forma comprobamos que uno es el opuesto de otro. Es decir, es una resistencia que vamos cortocircuitando por la mitad. Es decir, que la partimos por la mitad. La mitad de la resistencia se va a quedar entre el wiper y el pin de la derecha, el terminal de la derecha, y la otra mitad de la resistencia entre el wiper y el terminal de la izquierda. Y así es como funcionan los potenciómetros. Lo mismo podemos hacer con la fotorresistencia. Solo me queda hacer un último comentario, que es que en Tinkercad los multímetros únicamente miden continuo. Los multímetros físicos también pueden medir alterna y suelen medir la tensión eficaz. La tensión o corriente eficaz para medir alterna, que es
el, el voltaje o la corriente de pico partido raíz de 2. Esto únicamente se aplica cuando son senoidales, si no, no lo va a medir correctamente, y cuando las frecuencias no son muy elevadas. Si las frecuencias son muy elevadas, hace falta de equipos que son más complejos y más costosos. Con esto terminamos la última parte de la introducción a Tinkercad.